a esta sesión del seminario. Hoy nos acompaña Elisa Domínguez y nos va a dar la charla de Biología de Sistemas para entender y prevenir enfermedades epiteliales. Ella viene del C3 y todos tuyos. Bueno, pues antes que nada quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí porque yo estudié aquí en la Facultad de Ciencias ya hace bastantes años. Estudié biología y después algo de matemáticas, y gracias al consejo de personas como el presente decidí ir a hacer un posgrado al Imperial en Biología de Sistemas, donde me quedé casi 7 años. Hice una maestría y luego un doctorado y luego un postdoc, todo ahí mismo. Y pues acabo de regresar hace como medio año y esta es la primera vez que regreso aquí a mi alma mater, entonces estoy muy contenta por eso. Un comentario rápido. Elisa es cercana a nosotros a partir de una escuela de otoño de biología matemática. Es fruto de ese tipo de actividades, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y pues el día de hoy les voy a hablar sobre todo del trabajo que hice durante mis 7 años en Inglaterra y que estoy ahorita continuando en el laboratorio de la doctora Elena Álvarez Bulla entre el Instituto de Ecología y el Centro de Ciencias de la Complejidad. Pero bueno, como el trabajo que hice en el Imperial está mucho más maduro, me voy a enfocar sobre todo en eso, pero la idea de lo que estamos haciendo ahorita es generalizar lo que les voy a mostrar el día de hoy para otro tipo de enfermedades. Ya vamos a ver. En particular, ahora estoy trabajando en modelos de cáncer, mientras que de lo que les voy a hablar hoy es de dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel, y infecciones de vías respiratorias. Entonces, bueno, por eso el agradecimiento a CONACYT, que fue quien patrocinó todos mis estudios. Entonces, bueno, quisiera empezar con esta diapositiva tomada de unas estadísticas del INEGI acerca de las principales causas de muerte en México, en la que quiero resaltar que, bueno, hay básicamente, 3 grandes rubros que me llamaron mucho la atención. La primera son cuestiones asociadas a violencia, pobreza y desigualdad social, que son problemas más bien de índole socioeconómica, que evidentemente son muy importantes de abordar, pero que en realidad no es un problema de las ciencias biológicas tal cual. Es algo muy relevante, que tiene solución biológica, el problema es más bien económico, digamos, social. Y las otras 2 rubros son infecciones, por ejemplo, neumonías y cosas así, y otro tipo de enfermedades complejas como diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, etc. Y estos 2 últimos tipos de enfermedades, las infecciones y estas enfermedades complejas, pues presentan 2 tipos de complicaciones. Las infecciones, aunque uno podría decir que sabemos cuál es la causa de estas patologías, pues es algún patógeno que nos está atacando, pero en realidad no es tan trivial entender qué es lo que desencadena un proceso patológico infeccioso, debido a que en muchos casos las interacciones hospedero-huésped son de índole homeostática, o sea, no nos causan ningún daño, y solo son cuando estas complejas redes de interacción se rompen que hay procesos patológicos. Entonces, en realidad, tampoco es un conjunto de enfermedades triviales desde el punto de vista de investigación básica, y además está asociado a un problema importante que es la resistencia a antibióticos. Entonces, la medicina que normalmente damos, pues ahora que son antibióticos, pues ahora presenta un problema porque cada vez hay más cepas de bacterias y otros microorganismos resistentes a este tipo de tratamientos. Entonces hay que reanalizar este tipo de enfermedades. Y el segundo rubro, las enfermedades complejas, se caracterizan por varias cosas. Uno,
que hay múltiples agentes causales, o sea, son enfermedades no mendelianas, en el sentido de que no podemos encontrar un gen o una proteína o un factor ambiental, bueno, si fuera decir mendeliana, que lo desencadena, sino son múltiples cosas que están jugando un papel importante. Los tratamientos muchas veces son subóptimos, nada más paliativos y con muchos efectos secundarios. Y algo que me parece muy interesante, hay un empeoramiento gradual de estas enfermedades, o sea, hay un componente dinámico. Entonces, pues de estas enfermedades, infecciones e enfermedades complejas, me voy a enfocar en aquellas que son de origen epitelial. Y para ello, sí, hicimos una pequeña animación. Esto es un epitelio, que es un tipo de tejido que responde a patógenos u otros agentes externos por medio de receptores en las células que sensan a estos patógenos. Llevan a la activación de vías de señalización de proteínas que se van activando mutuamente con asas de retroalimentación de muchas índoles, hasta eventualmente desembocar en activación de transcripción genética, expresión de proteínas, etc. Y pues una respuesta bueno, un poco menos con sonidos de discoteca. Pues lo que tienen estos tejidos en común es que, como vimos, son los tejidos que nos protegen del medio ambiente, o sea, son como las fronteras que nos dividen de agentes externos. Por ejemplo, pues la piel es un ejemplo que nos protege de humedad, patógenos, etcétera, pero también los intestinos, las mucosas respiratorias, etcétera. Entonces, estos tejidos tienen que tener dos propiedades que son muy interesantes y poco triviales. Por un lado, tienen que ofrecernos protección ante medios ambientes cambiantes, pero por otro lado también tienen que ser capaces de adaptarse a estos nuevos ambientes. Por ejemplo, si vivimos en la Ciudad de México, que es bastante seco, y nos vamos a vivir a la playa con una humedad distinta, entonces toda la piel se tiene que adaptar a una nueva condición de humedad. Pero por otro lado también tiene que mantener ciertas propiedades de equilibrio, es decir, que tiene que tener por un lado robustez, o sea, tiene que mantener ciertas propiedades, y por otro lado tiene que ser adaptable, o sea, tiene que haber una noción de plasticidad. Entonces, pues estas características pues no son tan fáciles de entender ni de adquirir, y pues hay una muy compleja red de interacciones tanto a nivel bioquímico dentro de una célula como a nivel de interacción entre diferentes células del tejido y de las células con el ambiente, por ejemplo, patógenos, la misma estructura del tejido, etc. Entonces, esto forma una red de redes, digamos, a nivel multiescala, que es la que está regulando la relación entre sensar los estímulos ambientales cambiantes y responder a ellos de una manera eficaz, digamos. Y entonces, pues son justamente estos mecanismos de procesamiento de señales ambientales que van a dar lugar a estas características de robustez y adaptabilidad. Pero lo que puede suceder es que múltiples tipos de perturbaciones, tanto ambientales como genéticas, pueden alterar esta compleja red de interacciones dentro de la misma célula como y también de la célula con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos alteraciones en composición de microbiota, por ejemplo, que afecta la cantidad de patógenos que hay en el ambiente o microambiente, que a su vez afecta el fenotipo o el tipo celular, la respuesta. Tenemos alteraciones en las propiedades del tejido, por ejemplo, si hay una lesión física como por rascarse o cosas así, pues hay una alteración que también puede llevar a alteraciones fenotípicas, que a su vez van a cambiar también toda la estructura del tejido
y de la misma manera cuestiones como inflamación crónica, etcétera, también van a incidir sobre esta red de interacciones. Y además tenemos múltiples tipos de alteraciones genéticas, como por ejemplo mutaciones o polimorfismos, que para los que no sepan son variantes genéticos que están sobre representados en una población, o sea, más que una mutación. Entonces, cuando tenemos este tipo de perturbaciones, pueden resultar en muchísimos tipos de enfermedades diferentes. Por ejemplo, infecciones, cuando estas perturbaciones son patógenos o de otro tipo también, psoriasis, fibrosis, dermatitis, asma, enfermedad de Crohn, múltiples tipos de cáncer. De hecho, el 84% de los cánceres son de origen epitelial, etc. Entonces, pues es bastante importante entender cómo es que esta red está funcionando en un estado sano y cómo esos diferentes tipos de perturbaciones, tanto ambientales como genéticas, pueden afectar el funcionamiento de esta red, eventualmente llevando a desarrollo de patologías. Pero, ¿cuáles son los retos y por qué hasta la fecha ha sido tan difícil entender las causas de este tipo de enfermedades? Pues, bueno, aquí, evidentemente viniendo desde el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues voy a decirles que es porque no ha habido enfoques desde la complejidad de estas enfermedades, pero bueno, quisiera argumentarlo un poco. El simple hecho que la red de interacciones dentro de la célula, como con las células y su medio ambiente, sea tan compleja y altamente interconectada, tiene varias consecuencias que justamente corresponden a los retos en cuestión de tratamiento de estas enfermedades y prevención. La primera es que, dado que tenemos una red con muchas interacciones, tenemos una gran cantidad de posibles factores de riesgo. ¿Por qué es esto? Porque si tenemos una red altamente interconectada, entonces más o menos intuitivo entender que le podemos pegar de este lado y se va a propagar esa perturbación, pero también le podemos pegar por aquí y también se puede propagar, etc. Entonces va a haber muchos lugares de la red que pueden ser propensos a perturbaciones y que además estas perturbaciones pueden actuar en sinergismo, es decir, que no es trivial o en particular no es lineal la interacción entre diferentes factores de riesgo, es decir, que la probabilidad de desarrollar una enfermedad cuando hay, digamos, dos factores de riesgo presentes puede ser mucho más alta que cuando hay solamente uno de ellos. Entonces, para entender este tipo de cosas, pues necesitamos un enfoque de redes desde un sistémico que nos permita analizar la red en su conjunto. Y además, otra consecuencia de esta interconexión de componentes de la red es que tenemos la posibilidad de un deterioro gradual, o sea, una cuestión explícitamente dinámica en la patología. Y esto también se debe a que pueda haber una propagación gradual de la perturbación por los componentes, a través de los componentes de la red. Y una cuarta consecuencia de tener una red subyacente es que los tratamientos que normalmente se utilizan pues pueden tener muchos efectos secundarios por la misma razón. Si tratamos aquí, pues no nada más va a afectar esta región de la red, sino puede propagarse a otras partes de la red, teniendo efectos no deseados. Entonces, por todas estas razones proponemos, o hemos, nosotros y muchas otras personas en el área de la medicina sistémica, que pues hay una necesidad de un punto de vista desde la biología de sistemas, sistémico, para analizar este tipo de patologías, para analizar y sobre todo con el enfoque de prevenir, quizás no tanto curar, y eso lo quiero explicar un poco con esta diapositiva. Digamos, desde un punto de vista simplista, tenemos una enfermedad de estas complejas con un deterioro gradual
por la propagación de las perturbaciones a través de la red. Y entonces podemos identificar diferentes tipos de fenotipos o estados de salud. Podemos empezar con un fenotipo sano, que eventualmente, gracias a perturbaciones genéticas, por ejemplo, puede pasar a un estado preclínico, no detectable quizás, o sea, sin síntomas, que se puede prevenir por cierto tipo de tratamientos. Y este estado preclínico, quizás con alguna otra perturbación o por la misma inercia de la dinámica, de la propagación de perturbaciones dentro de la red, de perturbaciones iniciales, puede llevar a un estado enfermo que es menos reversible, digamos, que este estado preclínico. Y además que pues el tratamiento que se requiere pues es bastante más costoso, tanto en cuestión monetaria como en cuestión de todo lo que, la cantidad de intervenciones que se tiene que hacer sobre el organismo. Entonces, pues a nosotros en el laboratorio de Elena pues nos interesa mucho más entender este aspecto de aquí, la cuestión de tratamiento, para no llegar a que se desarrolle una enfermedad, pero lo cual vamos a ver que puede presentar bastantes retos, justamente porque involucra detectar estadios preclínicos asintomáticos y entender además la dinámica subyacente de estas transiciones fenotípicas. También hemos trabajado, bueno, eso anterior, mientras estaba en Inglaterra, con entender o aplicar algoritmos pues sí, cuestiones de optimización o de control óptimo para encontrar tratamientos de invasión mínima, digamos, para poder revertir diferentes tipos de fenotipos de enfermo a preclínico. Pero bueno, esto involucra uso de fármacos, etcétera, que es mejor la prevención. Pero bueno, también se puede hacer. Entonces, pues, ¿qué es la biología de sistemas? Proponemos, que justamente la manera de abordar este tipo de enfermedad, el estudio de estas enfermedades, es a través de la biología de sistemas, que básicamente consta de tres grandes rubros. Uno, del cual voy a hablar ahora y del cual nos encargamos en el laboratorio, pues que también creo que aquí a eso es lo que les interesa más, que es la parte in silico, que es el desarrollo y análisis de modelos matemáticos y computacionales. Pero hay otras dos partes que son absolutamente fundamentales. Ambas son cuestiones experimentales, tanto in vitro, o sea, en un laboratorio con células aisladas, digamos, fuera del organismo, como in vivo, que son datos clínicos, ya sea datos derivados de animales, que también son valiosísimos, pero pues obviamente representan bastantes problemas. Por ejemplo, no queremos matar a muchos ratoncillos por hacer nuestras investigaciones, pero aún así, como estos datos que pueden ser más precisos, digamos, no son en realidad tan representativos de lo que sucede en un sistema, pues es necesario la integración de todos estos tipos de datos, tanto en vivo como in vitro. ¿Y cómo queremos integrar esos datos? Pues justamente con modelos matemáticos y computacionales. Y bueno, seguramente no tengo que repetir esto, pero pues en biología en los últimos años, 50 años o quizás más, ha habido un boom de cantidad de datos experimentales pues sí, que están a nuestra disposición. Y ahora un gran reto es justamente integrar estos datos y encontrar explicaciones coherentes que nos permitan, con todas esas descripciones que se han hecho, tanto de sistemas in vitro como sistemas in vivo, pues proponer marcos explicativos para procesos que de relevancia social, como por ejemplo enfermedades. Entonces, pues sí, lo que hacemos entonces en biología de sistemas es, por nuestra parte, desarrollar modelos matemáticos y computacionales para la integración y análisis de datos existentes y para proponer nuevos experimentos un poco más informados y para minimizar recursos también, que me parece bastante relevante en el contexto económico en el que vivimos. Y además también que nos permita interpretar ciertos datos clínicos
que pues muchas veces es como una caja negra, digamos, sabemos cuál es la perturbación y medimos si el animal murió o no después de tantos días, pero pues cómo interpretamos esos datos, necesitamos integrar conocimientos de otras fuentes por medio de estos modelos. Entonces, pues todos estos trabajos que son inherentemente interdisciplinarios, pues se hacen también por equipos conformados por muchísimas personas, varias disciplinas, varios laboratorios, y por ejemplo, de lo que les voy a hablar hoy en particular, pues es una colaboración entre el laboratorio en el que estaba en el Imperial College, que era de biología teórica, con unos colaboradores clínicos en Dublín que hacían la parte de dermatológica, colaboradores experimentales en Rica en Japón que hacían la parte de modelos in vivo con animales, con ratones en particular, y con líneas celulares. Y también tenemos otras colaboraciones con otros departamentos dentro del Imperial que hicieron otro tipo de experimentos. Bueno, si tienen cualquier pregunta, por favor, interrumpan. Entonces, pues voy a empezar con un ejemplo un poco más concreto, que son los modelos matemáticos de dermatitis atópica. Pues, bueno, estas son las dos publicaciones de las que voy a hablar, básicamente. Entonces, pues empecemos por una pregunta muy básica. ¿Por qué entre todas estas enfermedades que son muy relevantes nos enfocamos ex profeso en dermatitis atópica? Bueno, para quien nunca haya visto a alguien con dermatitis, esta es la fotografías de la hija de mi ex asesor en Inglaterra, que sufrió de esta enfermedad, lo cual orilló que la estudiáramos fehacientemente, lo cual se me hizo muy interesante porque mi asesora de hecho se dedicaba a algo completamente distinto. Entonces, cuando nació su hija y vio que le salían este tipo de síntomas, decidió que pues, como no había cura, pues había que, bueno, no se entendía bien qué es lo que pasaba, pues había que estudiarlo desde su punto de vista de teoría de control. Pero bueno, ¿qué es lo que caracteriza esta enfermedad? Pues es una enfermedad de la piel que tiene tres sintomatologías. La primera es que la barrera epidérmica, o sea, la estructura tal cual de la piel es disfuncional, en el sentido de que es muy permeable a agresiones ambientales, pues está seca, causa comezón, etc. Hay respuestas inmunes aberrantes, en el sentido de que hay inflamación, alergia, etc. Propensión a infecciones, y bueno, estas son las tres características básicas. Y pues es una enfermedad con una incidencia altísima que afecta prácticamente 30% de los niños, y además predispone a otro tipo de enfermedades atópicas, como por ejemplo el asma o alergias a alimentos, etc. Entonces, esto es importante porque aunque muchas veces se resuelve la dermatitis atópica dentro de los primeros 10 años de vida de un niño, si alguna persona tuvo esta enfermedad, es mucho más probable que desarrolle cosas como asma en etapas más tardías. Entonces es importante frenar la progresión de esta enfermedad para prevenir tanto que se empeore esta misma enfermedad, pero también que surjan otras enfermedades. Y bueno, el reto actual es que pues hay una falta de entendimiento de las causas de esta enfermedad, por lo que el tratamiento es subóptimo. En particular se restringe nada más al alivio de los síntomas y además tiene muchos efectos secundarios. Por ejemplo, para suprimir la inflamación se utilizan corticosteroides que pues causan, por ejemplo, atrofia de la piel, etc. Entonces a la larga pues no es una opción viable. Y bueno, aquí me faltó poner ese punto, pues recientemente también se había propuesto algunos mecanismos de prevención, pero dado que faltaba un sustento mecanicista, digamos, de cómo funcionaban estos tratamientos preventivos, pues no se les había hecho mucho caso. Entonces, bueno,
Y uno de los grandes retos de por qué no se había entendido o no se han entendido estas causas es porque justamente hay una gran cantidad de factores de riesgo que inciden en la red de regulación de la piel de manera diversa, lo cual incluso puede implicar que cada paciente necesita un tratamiento diferente. Entonces, bueno, pues ya, ¿por qué enfocarse en dermatitis? Creo que ya es claro. ¿Y por qué modelar esta enfermedad? Pues por las mismas razones por las cuales les expuse anteriormente. Pues hay una compleja red de interacción que regula la homeostasis, o sea, el mantenimiento de la salud de la piel, y dado que esta red tiene tantas interacciones, pues existen múltiples factores de riesgo que pueden ser interdependientes, que actúan de manera sinérgica y que además pueden llevar a un empeoramiento gradual de la enfermedad, por eso que les decía, de la propagación de perturbaciones. Y pues también en este caso se aplica lo de los efectos secundarios de los tratamientos. Entonces, nada más brevemente les voy a explicar cuál es la biología de este sistema. Esto es un corte, digamos, de una representación de un corte de la piel, básica, de la parte epidérmica de la piel, que es la parte más expuesta, digamos, al ambiente. Y tenemos básicamente una capa que está conformada por células muertas, aplanadas, que forman una membrana semipermeable, digamos, que llamamos barrera epitelial, y que va a restringir el paso de agentes externos, tales como patógenos, por lo cual cuando se rompe por cuestiones tanto externas, por ejemplo si nos rascamos, o internas, como por ejemplo que hay una sobreexpresión de un tipo de enzimas que se llama proteasas, que lo que hacen es comerse la piel, entonces entran los patógenos y otros factores ambientales y entran en contacto con la parte viable de la epidermis, o sea, del epitelio, como la caricatura que les mostré hace rato, tiene receptores que sensan estos patógenos y desencadenan diversas respuestas. Y en particular, lo que hacen son dos cosas. Por un lado, va a propiciar, bueno, cuando los patógenos entran a esta parte de la piel, van a propiciar una respuesta inmune, inflamatoria, digamos, por un lado, y por otro, por un lado inflamación, pero por otro lado también se induce la expresión de un tipo de antibióticos endógenos que se van a comer los patógenos. Entonces esto forma una asa de retroalimentación negativa, digamos. Entra el patógeno, se expresan péptidos antimicrobianos que eliminan los patógenos. Pero por otro lado, y eso es algo bastante interesante que es poco intuitivo de entender, esta misma activación de receptores también decrece o disminuye el funcionamiento de la barrera epitelial por medio del control de la expresión genética y por sobreactivación de estas proteasas. Entonces, por un lado, hay una asa de retroalimentación negativa que suprime la cantidad de patógenos que están aquí, pero por otro lado, hay una asa de retroalimentación positiva por medio de la degradación de la barrera epitelial que va a propiciar que entren todavía más patógenos. Entonces, pues mirando desde una escuela, digamos, de sistemas dinámicos y teoría de control, pues justamente nos interesó bastante este balance entre asas de retroalimentación positiva y negativa. Nuestra intuición fue que pues seguramente los factores de riesgo lo que hacen es alterar estos balances entre asas de retroalimentación, eventualmente llevando a un rompimiento de la homeostasis o del balance entre estas fuerzas, digamos, y que desencadena la enfermedad. Entonces, bueno, no sé por qué puse estas fotos. Bueno, esta era mi asesora, Reiko Tanaka. Entonces, todo este trabajo pues fue iniciado por ella. También trabajamos con este colega mío que se llama Mark y este otro que se llama Panayotis. Entonces, para que vean quién hizo el trabajo. Este es el dermatólogo Alan Irving y la doctora Mariko Kada de Riken y Masato Kubo, que hicieron los experimentos y que, bueno, me alojaron en una estancia durante mi
postdoctorado pasado para ir a analizar sus ratoncillos, como van a ver en una diapositiva más adelante. Entonces, bueno, estamos en un seminario de biomatemáticas, entonces hay que ver pues el modelo matemático. Entonces, pues ya les expliqué un poco los rasgos generales de estas red de interacción entre componentes bioquímicos y componentes celulares, y que básicamente se resume a esta estructura de control donde tenemos patógenos externos que entran en contacto con el sistema, con la parte viable de la epidermis, activan a receptores del sistema inmune, que por un lado van a llevar a una respuesta inmune que suprime a los patógenos, pero por otro lado van a inhibir la barrera epitelial, que llevando a la entrada de más patógenos. Entonces tenemos estas dos asas de retroalimentación, positiva y negativa. Y otra cosa interesante es que cuando se induce la respuesta inmune, no nada más se liberan estos péptidos antimicrobianos, sino que también se van activando un tipo de células del sistema inmune adaptativo que se llaman células dendríticas, que pueden eventualmente llevar a la activación de otro tipo de células que se llaman células T, que son las responsables, digamos, de las respuestas alérgicas. Entonces, básicamente la dermatitis está dividida en dos fases: una fase temprana, donde toda esta parte no está presente, no hay un componente alérgico, y una fase tardía, que es cuando ya hay una activación de células T. Y entonces en clínica, pues lo que se quiere prevenir es justamente esta segunda fase de activación del sistema inmune adaptativo, porque es la fase irreversible. Entonces, si se acuerdan, les mencioné la caricatura con los tres fenotipos, con sano, preclínico, enfermo, y la reversibilidad entre estos diferentes fenotipos, pues una vez que se alcanza un fenotipo alérgico, es prácticamente irreversible. Entonces el costo del tratamiento y el esfuerzo de tratamiento pues es muchísimo más alto. Entonces uno de los principales retos cuando planteamos este modelo pues era entender qué es lo que llevaba a la activación o a la propagación a esta segunda fase tardía de la dermatitis para poder prevenirla. Entonces, bueno, igual quiero decir dos cosas. Este sistema tiene dos tipos de agentes o entes que interactúan. Tenemos variables, digamos, a nivel celular, como por ejemplo las bacterias, que son células, las células de la barrera epitelial, las células dendríticas, las células del sistema inmune adaptativo, las células T, pero por otro lado también tenemos componentes bioquímicos, que son por ejemplo las vías de señalización desencadenadas cuando se ligan a los patógenos a receptores del sistema inmune, y también unas vías similares cuando las células dendríticas entran en contacto con las células T, desencadenando un proceso de diferenciación. Entonces igual aquí recuerden la caricatura que les puse al inicio, eso lo que representa son interacciones a nivel bioquímico, que son mucho más rápidas que las interacciones a nivel celular, es decir, una proteína colisiona con otra proteína mucho más rápido que una célula dendrítica se mueve desde la epidermis hasta un nódulo linfático. Entonces, para poder modelar de una manera eficiente, digamos, la interacción entre estas diferentes escalas temporales, lo que propusimos es un modelo híbrido, donde básicamente describimos las variables celulares lentas de una manera explícitamente dinámica, es decir, con ecuaciones, específicamente con ecuaciones diferenciales, y los componentes bioquímicos en una relación algebraica para representar que están en estado estacionario respecto a las demás variables que cambian mucho más rápido. Y en particular, y esto se deriva de trabajos previos tanto de nuestro grupo como de muchos otros, lo que observamos es que la activación de estas vías bioquímicas, que podemos entender, como les digo, desde el punto de vista de estados estacionarios,
la curva dosis-respuesta, o en términos matemáticos el diagrama de bifurcación, pues presenta un switch biestable en ambos casos, con una parte de histéresis y parámetros umbrales, donde, por ejemplo, este de aquí, si tenemos algunos pocos patógenos no sucede nada, pero no sucede activación de esta vía, pero una vez que alcanzamos este valor crítico, de pronto hay una activación que se mantiene hasta que se decrece la cantidad de estos patógenos a otro valor umbral P-, que es más pequeño que este de aquí, y entonces se silencia esta señal. Entonces, este comportamiento de un switch con memoria, con histéresis, pues resultó ser bastante importante para entender las diferentes progresiones fenotípicas de este sistema. Y el segundo switch es un switch irreversible, y aquí otra vez recuerden lo que les decía de las transiciones entre fenotipos y su reversibilidad o su grado de reversibilidad. En este caso, por ejemplo, que es lo que la vía que modela la activación de las células T, lo que sucede es que las células dendríticas tienen que alcanzar un valor umbral crítico, con el cual se activa la diferenciación de las células T, tal que sean alérgicas, digamos, pero una vez que esto sucede, como este proceso es irreversible, o sea, ya no hay manera de apagar ese sistema, digamos, es una diferenciación irreversible. Entonces, yo tengo. Sí. ¿Estos switches lo pusieron ustedes para modelar la parte que estabas comentando? O sea, ¿es consecuencia del modelo en sí o es propuesta para modelar la parte de respuesta adaptativa? Buena pregunta. Pues, en realidad, bueno, existía ya un modelo nada más de esta parte, digamos, que es justamente, si tienes una célula nada más, el censado de los patógenos y la respuesta a ellos. Entonces se construyó, mi asesora propuso, y también muchas otras personas, diferentes modelos de cómo se censan estos patógenos y cómo es el procesamiento de señales, y llegaron a la conclusión, por medio de modelado de esas vías, que efectivamente lo que emerge de esas interacciones es ese tipo de comportamiento de switchero. Entonces, bueno, en el caso de esto es para el sistema inmune innato, se ha propuesto cada vez en más y más sistemas con diferentes tipos de vías de señalización que responden a patógenos, por ejemplo, receptores activados por proteasas, receptores TLR, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez es más fácil también convencer a la gente que esto es, digamos, lo que está sucediendo en realidad en el sistema, pero la comprobación experimental no es trivial porque requiere el análisis de células individuales, porque pues justamente quisieras ver distribuciones bimodales y cosas así, que pues no es tan fácil si haces experimentos con poblaciones celulares como los que se hacen normalmente. Pero sí, está muy bien documentado que esto se comporta de esa manera y se puede modelar así. Y en un trabajo anterior hicimos el modelo de interacciones, bioquímicas de aquí adentro de manera explícita, pero en este modelo simplificamos esa parte y solamente lo representamos fenomenológicamente de esa manera. Y de la misma manera con el modelo de respuesta inmune adaptativa. De hecho, de los primeros modelos en biología de sistemas que se propusieron al respecto fue justamente un modelo de diferenciación de células T en el 2002 que construye como el sistema de interacciones entre proteínas de respuesta a células dendríticas y cómo eso lleva a una activación irreversible de este factor de transcripción que marca la diferenciación de esas células. Y bueno, de hecho una cosa que es importante decir es que pues, lo que subyace aquí es que dentro de estas celulillas o dentro de estas vías de transducción, pues lo que hay es asas de retroalimentación positiva con cooperatividad. Es lo que tienen todos estos sistemas en común, que es lo que es el motivo, digamos, responsable de estos switches con histéresis.
Entonces, bueno, ya que tenemos el modelo, pues lo que hicimos es perturbarlo con los diferentes factores de riesgo más conocidos para la dermatitis. Por ejemplo, bueno, los específicamente ambientales, que son patógenos, y dos factores genéticos, que es la subactivación del sistema inmune, o sea, la falta de expresión de estos péptidos antimicrobianos que les comentaba, y la debilitación de la barrera epitelial causada por polimorfismos y mutaciones en una proteína, bueno, en el gen que codifica una proteína que se llama filagrina. Entonces, bueno, como vemos, pues justamente estas diferentes perturbaciones lo que hacen es alterar el funcionamiento de esta estructura de control y eventualmente llevar a la pérdida de homeostasis epitelial. Pero bueno, pues el modelo en realidad es bastante sencillo. Pues aquí está nada más el componente dinámico, son un sistema de ecuaciones diferenciales de 3 variables, pero con un mapeo, bueno, es un sistema híbrido porque estas variables R, K y G que está por ahí, y G que creo que no está aquí. ¿Perdón? Sí, G. Justamente se activan, tienen esta relación de tipo switch que, pues sí, básicamente eso genera que el sistema se pueda analizar por medio de técnicas, bueno, como de sistemas híbridos, donde uno puede analizar cuáles son las condiciones que hacen que se active, bueno, que uno pase de un dominio de activación a otro dominio de activación y cuáles son las reglas de interacción entre ellos. Entonces, bueno, me parece que es un formalismo bastante adecuado y mucho más sencillo que si tuviéramos pues todas las dinámicas de manera explícita en el sistema. Entonces, bueno, este es el modelo matemático, lo construimos recopilando muchísimos datos de la literatura y lo calibramos con datos experimentales de nuestros colaboradores. Entonces, bueno, lo primero que analizamos fue el impacto de diferentes factores de riesgo genéticos. ¿Y esto por qué era importante hacer? Porque, por ejemplo, mucha gente en estas épocas económicas, etcétera, pues se dedicó a hacer modelos animales. O sea, con modelos se refiere a quitarle genes a ciertos ratones y esperar que se comporten como con dermatitis atópica. Pero entonces había varias paradojas. Por ejemplo, tenían diferentes animales que le quitaban genes de la barrera epitelial, pero parecían asintomáticos y eventualmente desarrollaban un fenotipo, bueno, algunos eventualmente desarrollaban un fenotipo enfermo, pero no todos. Y de la misma manera cuando se le quitaba genéticamente elementos del sistema inmune. Entonces, en un inicio todos estos animalillos parecían prácticamente sanos. Entonces, pues lo que hicimos fue modelar estos factores genéticos por medio de alteraciones paramétricas e hicimos un análisis del comportamiento del sistema. Entonces, lo que observamos fue algo bastante interesante, que es que si uno muta, digamos, o altera o simula esos factores de riesgo, a menos de que, bueno, solamente uno de los factores de riesgo, lo que observa, lo que uno observa son diferentes fenotipos que no tienen en realidad síntomas clínicamente visibles. Voy a explicarles esto un poco más. Así, si medimos la barrera epitelial como un marcador de la salud del ratoncillo de un paciente, entonces, y lo perturbamos, digamos, al tiempo cero con, no sé, rascándolo o algo, un sistema sano pues va a bajar transitoriamente la barrera epitelial y después se va a recuperar después de cierto tiempo. Cuando simulamos falta o carencia en el sistema inmune, lo que observamos es, bueno, teóricamente una biestabilidad, pero prácticamente lo que se observa, a menos de que la perturbación sea muy grande, es algo muy similar.
pues hay un transitorio y después se recupera a una barrera epitelial muy sana. Aquí, para quien observe, pues aquí esto es bastante más lento que esto y eso va a ser importante más adelante. Pero bueno, en realidad si un médico, digamos, evalúa este punto de acá, pues no va a notar ninguna diferencia. Y cuando simulamos carencias en la barrera epitelial, lo que observamos son unas oscilaciones sostenidas, pero que en realidad también van a estar muy cerca del valor sano, digamos, y además de eso, dado que son oscilaciones, pues le van a meter bastante ruido al sistema, lo cual va a hacer que sea estadísticamente difícil o imposible, digamos, distinguirlo de un fenotipo sano también. Entonces, todo esto se resume en esta gráfica de aquí. Son dos tipos de mutaciones y si medimos la barrera epitelial en estado estacionario, digamos, en realidad los dos tipos de mutaciones parecen asintomáticos en un inicio. Solamente cuando simulamos la mutación de dos factores de riesgo, lo que les decía del sinergismo, es que obtenemos una pérdida dramática del funcionamiento de la piel. Entonces, bueno, nos olvidamos de esto porque pues, esto ya es bastante trivial, pero entonces ahora lo que queremos entender es estos ratoncillos inicialmente asintomáticos, cómo es que progresan a un nuevo, a un fenotipo. Elisa, Sí. Entonces, reducir la respuesta inmunitaria corresponde a reducir la retroalimentación negativa, ¿no? A nivel... Sí, exactamente. Mientras reducir la barrera, la permeabilidad de la barrera, ¿cómo puede entender a nivel de retroalimentación? Aumentar la retroalimentación positiva. Ok. Sí, exactamente. Yo tengo otra pregunta. En el caso de las oscilaciones, ¿crece la amplitud o siempre son pequeñitas, alrededor del 1? De hecho, bueno, esto es no crecen en amplitud, son sostenidas. De hecho, bueno, eso tiene que ver, esas oscilaciones tienen que ver con la misma, con el hecho de que es un sistema híbrido, de que va oscilando entre un dominio o un subdominio del sistema y el otro, se va prendiendo y apagando esto de aquí, entonces sí se sostienen la amplitud y también la frecuencia de las oscilaciones, aunque tanto la amplitud como la frecuencia dependen de parámetros y de otras cosas como vamos a ver. Yo esperaría que para la región azul de tu diagrama de fases, debería determinar la amplitud al menos, pensando en la interpretación que decías. Si oscilas poco alrededor de 1, pues no olvides si es lo mismo. Pero si tienes un valor de la permeabilidad de barrera, de la respuesta inmune, tal que la amplitud es muy grande, depende mucho cuándo ves. O sea, puedes ver o no síntomas. Eso es un punto excelentísimo. De hecho, lo siguiente que analizamos fue justamente eso. Analizamos dos cosas. Porque pues aquí exactamente es nada más un punto como para ejemplificar. Pero ahora nos vamos a enfocar en estos dos genotipos, llamémoslo así, en estas dos familias de genotipos. Entonces, hay dos características interesantes de estos transitorios o de estas curvas dinámicas. La primera es, pues aquí algo que cambia es el tiempo que está prendido este receptor o el tiempo donde el sistema está perturbado. Y aquí lo que cambia es justamente la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones. Bueno, si lo pensamos en términos de, bueno, fundamentalmente la frecuencia de las oscilaciones, también la amplitud, pero es importante aquí la frecuencia, porque en realidad lo que va a dictar la transición a otro estado es esta variable que solo puede adquirir valores 0 o 1, entonces en realidad la amplitud no importa tanto, pero sí la frecuencia. Entonces lo que quisimos analizar fue qué características tienen que tener estas dinámicas, tal dicho, la siguiente fase se active. Bueno, no conté con que hubiera esa pregunta, pero lo voy a explicar rápidamente. Básicamente lo que hicimos fue un análisis analítico, digamos, olvidándonos de la biología detrás de eso, justamente preguntándonos cuáles son las las frecuencias mínimas necesarias para que haya una transición a un siguiente estado, y de la misma manera cuál es pues sí, también tiempo de activación o frecuencia mínimo necesario
para que el sistema se active. Y una vez que analizamos esto, se pudo decir analíticamente, la siguiente pregunta relacionada a lo que dices es, bueno, y ahora, ¿qué es lo que hace que estas oscilaciones, etcétera, sean tal que vaya a activarse la siguiente fase de la enfermedad? O sea, que tengan una frecuencia más alta que la frecuencia crítica, por ejemplo. Y lo que observamos es que, en general, cuando simulamos un segundo factor de riesgo, que es en este caso un factor ambiental, los patógenos justamente lo que hacen es afectar la frecuencia de las oscilaciones y la amplitud de activación de los transitorios. Y entonces podemos caracterizar qué tanto agente externo, perturbación externa se requiere para aumentar la frecuencia o la de estas oscilaciones o de ese transitorio, de tal manera que haya una progresión a la siguiente fase. Y entonces pudimos hacer una caracterización donde vimos que efectivamente cuando tenemos un genotipo preclínico, o sea, tanto de bioestabilidad como con oscilaciones, aunque inicialmente sea asintomático, es mucho más vulnerable a aumentar las frecuencias de sus oscilaciones de tal manera que desencadene o que progrese a un fenotipo enfermo, o sea, la activación del segundo switch. Bueno, esto está en esta grafiquilla que igual creo que no se puede ver mucho, pero básicamente podemos caracterizar de manera explícita cuánto patógeno se necesita para lograr esas transiciones. Entonces, podemos resumir nuestra hipótesis de esta manera, como una hipótesis de los dos golpes. En un estado temprano, cuando tenemos una mutación, que sería el primer golpe, pues en realidad fenotípicamente es indistinguible de un equivalente sin ninguna mutación, pero lo que sucede es que pues se pone mucho más cerca, digamos, de una región donde hay propensión a algún golpe ambiental. Entonces, pues cuando hay alguna perturbación ambiental, como alguna fluctuación estocástica de bacterias o lo que sea, es muchísimo más probable, o bueno, la probabilidad de que este fenotipo inicialmente asintótico caiga a un fenotipo totalmente enfermo es mucho más alta. Entonces, ¿cómo se llaman esas variaciones estocásticas? ¿O eso es nada más una...? Pues es justamente de esta manera, o sea, variamos los patógenos de diferentes maneras y calculamos qué cantidades de patógenos llevaban a la activación del segundo switch, o sea, la activación de células T para los diferentes genotipos. Ok, de manera más precisa, ¿qué tipo de procesos utilizaron para hacer esas variaciones? Pues simplemente simulamos diferentes, digamos, el parámetro de, bueno, los patógenos inicialmente, los patógenos externos estaban representados por un parámetro en el sistema. Entonces este parámetro tiene un valor, digamos, base, que podemos ponerle 1, y entonces lo variamos, tanto aumentamos su valor como el tiempo que esté aumentado ese valor de manera aleatoria, y vemos si ese aumento específico, bueno, y capturamos los aumentos obtenidos, bueno, estos simulados, y vemos si esto lleva o no a la activación de este segundo switch. O sea, básicamente simulamos el sistema con fuerza bruta para diferentes... ¿Y se puede caracterizar esta intensidad de, digamos, de ruido de los patógenos para ver cuál llega a la frecuencia crítica? Sí. Ok. Sí, exactamente. Pero entonces lo que hicieron fue variar tiempos en los cuales activaron la cantidad de patógenos. Exactamente. No era una variación estocástica en los patógenos, sino eran tiempos de llegada en patógenos. Sí, bueno, sí, tiempos de... La distribución de los tiempos de llegada era exponencial, pues no, en realidad lo que hicimos fue variarlo de manera determinista y podemos hacer un mapeo exactamente de qué tipo de frecuencias y amplitudes de estos patógenos se requieren para la activación de este switch.
Y una vez que se tiene caracterizado eso de manera determinista, obtenemos distribuciones a posteriori, digamos, de las características de estos trenes, digamos, o de estos inputs dinámicos que lleven a la activación del segundo switch. Entonces, bueno, aquí se representa todo de manera muy colapsada, pero pues estos son distribuciones tanto de tiempos como de amplitudes para todos los diferentes genotipos de estas diferentes clases. ¿Podrías poner la diapositiva donde está la ecuación diferencial? ¿Cuál es el término en donde se representa la entrada de patógenos? Esto de aquí. Es ese, ok. Sí, estos son los patógenos externos que normalmente se mantienen constantes y en los experimentos que les acabo de mostrar se varían de esta manera. Ok, mi pregunta es, el tamaño, o sea, al tener una herida de la piel, el tamaño de la herida, ¿cómo es en comparación con el tamaño del patógeno? Ok. O sea, en el sentido de si es muchísimo más grande, o sea, que entre... Pues, bueno, las heridas en sí pueden ser arbitrariamente grandes, pero en realidad... Pero, digamos, las heridas que se generan justo por este mismo sistema. Sí, pues, más que heridas, lo que cambia es... O sea, más bien imaginándolo como una membrana. Como una membrana semipermeable, ¿no? Sí, una membrana imaginar. semipermeable, exactamente, porque no es nada más como que rompas, entre, digamos, de esta exacto. manera, sino que hay bastantes estructuras, bueno, interacciones entre células, como un tejido, pues. Entonces, lo que va sucediendo es que, o sea, en vez de que entre el patógeno así directamente, como lo puse en la caricatura, pues en realidad va, digamos, tiene que atravesar un camino bastante tortuoso, que está condicionado por muchas cosas, incluyendo lípidos, uniones entre células mismas, etcétera. Digamos, esa robustez está reflejada en la dinámica que tienes, ¿no? Del fenómeno. O sea, todo ese como paso tortuoso, ¿no? Es que de las oscilaciones. no sé si entonces en ese caso la forma en la que habría que poner ese término es más bien como una sigmoide, en el sentido de que quizás para poco daño la entrada de patógeno de todas formas no es, el espacio para que un patógeno entre no es suficiente hasta que más o menos llegas a un punto en donde ya es suficientemente amplio y entonces sí puede haber un flujo incluso hasta rápido de patógeno. Ya, ok. Hasta que llegues al Ya, cero ya. en donde tu sinal Ya ya entiendo. entra. Pero Sí. puedes pensar en un parámetro que mide el grosor, el sigmoide, en el límite de su caso. En el Porque límite cualitativamente, o sea, en ese sentido me pregunta, porque cualitativamente sí, eso refleja lo que viste. Ahora, la transición de uno a otro, ¿cuál es el parámetro que controla eso? Al menos por lo que has explicado, no hay nada que diga que hay algo que controla. Una hipótesis sería justo, ¿qué tan permeable es? Entonces el problema se vuelve un poquito más complicado. Y entonces habría que hacer un análisis de bifurcación de esa permeabilidad. En ese sentido. ¿Qué cosa es P, B y D? ¿Perdón? P, B y D, ¿qué son? Patógenos internalizados, barrera y células dendríticas. Igual están pensando en algún patógeno arquetípico, porque, o sea, podemos tener desde un protozoario que es gigante hasta una bacterita, ¿no? Entonces, eso también estandarizaría el tamaño umbral del objeto como para... Sí, bueno, varias cosas. Uno, bueno, el patógeno más clásico que está involucrado en esta patología es una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Y en realidad, pues esto de, o sea, entiendo tu punto de los poros que pues de pronto no cabe y de pronto ya cabe, pero en realidad sí se ha visto experimentalmente con un tipo de técnicas que se llaman experimentos de Transwell, donde cultivan organoides que son como, bueno, tejidos sobre una caja de Petri, digámoslo así, y entonces les ponen patógenos o cualquier cosa, también
bolitas o perlitas o lo que sea, y entonces pueden medir por una técnica que se llama, bueno, por resistencias eléctricas realmente, tanto este valor, o sea, qué tan funcional es la barrera, como qué tantos patógenos pasan de un lado al otro. Entonces eso en realidad está bastante bien caracterizado, y por eso se sabe que pues sí hay una relación cuasi lineal entre qué tan bien, bueno, entre qué tan bien está este tejido con la cantidad de patógenos que puedan pasar. Porque en realidad los patógenos son mucho más pequeños, se pueden pasar entre las diferentes células, bueno, este tipo de patógenos. Oye, ¿y constantes que... Staphylococcus no tiene también proteasas? Que se busca su camino a través de... Sí, eso es una muy buena pregunta, y de hecho las proteasas justamente de ese patógeno lo que hacen es activar estos receptores directamente. Entonces, esos receptores se pueden activar tanto por proteasas endógenas como por proteasas exógenas. Entonces, por eso estos receptores activados por proteasas son también, en el caso de la piel, un tipo de receptores característicos licenciados del patógeno, porque son activados por ellos. Bueno, entonces nada más una observación, es que cuando tú varías PEMF, pasando el análisis de bifurcación con PEMF constante, a pasar al rollo de las fluctuaciones temporales, la fluctuación, si entiendo bien, fue nada más cambiar de un valor a otro de PEMF en tiempos aleatorios. Durante determinado tiempo. Entonces, el resultado de un análisis sobre transiciones que pudiera buscar o recuperar algo de la intuición que sacaste con el sistema dinámico nada más que unos parámetros, pues en una de esas no cambia mucho en comparación con un análisis en el que tú tuvieras PM como una variable estocástica que no es porque cambiaste tiempos de llegada de 0 a 1 o de lo que fuera, sino que en realidad hay una variación. Sí. Y ahí puedes observar que las bifurcaciones que estaban ya no están o cosas así, ¿no? Por eso preguntaba yo, ¿qué tanto de verdad empujaste esta parte? Sí, es un buen punto. De hecho, más bien lo que hicimos fue interpretar esas distribuciones que obtuvimos a posteriori como fluctuaciones de determinado tipo, porque lo que observamos fue, pues, variando de manera determinista la cantidad de patógeno, el aumento de patógeno por determinado tiempo, y ver si eso llevaba a cambios en el sistema o no. Y ya que tuvimos el conjunto de dinámicas de patógenos que llevan a un fenotipo por genotipo, entonces eso se puede caracterizar y podemos decir si esas distribuciones que obtuvimos se pueden interpretar como fluctuaciones ambientales normales, o si corresponden a, no sé, que te vas a, bueno, no sé, que te embarras ahí una cantidad extraordinaria de este tipo de bacterias o algo así. Entonces, más bien esa fue una interpretación que le dimos a posteriori, pero sí, Ay, yo tengo otra duda. O sea, bueno, es que no conozco bien esta enfermedad, pero digamos que cuando le da a alguien, o sea, afecta como más o menos homogéneamente a todo la epidermis, o hay regiones más predispuestas, ¿no? Porque en el caso de que estuviera ponderado esto, o sea, ¿crees que se podría modelar como para cada región esta susceptibilidad? Sí, de hecho, bueno, tenemos otro trabajo en colaboración con una gente de Johnson & Johnson, que bueno, aquí no lo menciono, en donde justamente analizamos eso. Una de las cosas más importantes en ese aspecto es justamente la permeabilidad local de la piel en las diferentes regiones del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la cara, por los cachetes, por ejemplo, pues la piel es bastante más permeable que en otras partes del cuerpo, pero por otro lado también tiene una tasa de proliferación mucho más alta. Entonces, pues sí hicimos un análisis explícito con muestras de diferentes pacientes de diferentes edades y de diferentes regiones de la piel para ver cómo estos parámetros varían de manera entre una parte y otra. Y esas simulaciones, los parámetros que tiene tu sistema, ¿qué haces con ellos? ¿O qué están fijos?
bueno, sí, en todas estas simulaciones están fijos, los tomamos de literatura y demás, pero hicimos también un análisis de sensibilidad para ver que los resultados se mantienen de variaciones paramétricas. Y en realidad lo que es interesante es que estos resultados son producto de la estructura del sistema, o sea, la cuestión, o sea, gracias a que es un sistema híbrido, pues podemos hacer, bueno, análisis no solo numérico, sino también analítico, lo cual nos permite hacer aseveraciones que son independientes de parámetros. Bueno, entonces, pues en conclusión esto fue como el marco explicativo que propusimos, que pues lo que hacen estos factores genéticos es predisponer al organismo a perturbaciones ambientales, o sea, hacerlos susceptibles a que fluctuaciones que normalmente a alguien que no tiene una mutación no le haría nada, pues a una persona, a un ratón con una mutación, pues pueden llevar a la catástrofe, digamos. Entonces, pues si vemos justamente esa transición de un estado preclínico a un estado enfermo como una catástrofe que queremos prevenir, entonces pues el siguiente reto es encontrar marcadores tempranos que nos permitan detectar estos estadios preclínicos para poder incidir sobre el sistema antes de que suceda esta transición. Entonces, pues aquí nada más un resumen breve. Por ejemplo, vimos que en el caso de las oscilaciones, pues, hay un aumento en la varianza del sistema, lo cual puede ser indicativo de que el sistema, aunque parezca que está enfermo, aunque parezca sano, dada el aumento en la variabilidad, puede ser un indicativo que esté en un estado preclínico en realidad. Y de la misma manera, el alentamiento de la recuperación de la barrera, en este caso de biestabilidad que les mostré, pues también se puede interpretar como un alentamiento crítico que nos puede sugerir que el sistema está al borde de la catástrofe, pues, bueno, que es susceptible a perturbaciones ambientales. Y estos resultados teóricos que se derivan del modelo fue bastante interesante porque de hecho son cosas que ya se habían observado en clínica, pero como les decía que por ejemplo para un médico si ve un aumento en la varianza pero que en realidad no es estadísticamente distintivo de un estado sano, pues decía, pues es interesante pero no me importa mucho. Y de la misma manera, si veían como un alentamiento crítico, pues también decía, pues converge al mismo estado sano, tampoco me importa mucho. Pero entonces, por ejemplo, con estos marcos explicativos podemos proponer que este tipo de mediciones pueden funcionar como para, si algún paciente presenta un tiempo de recuperación mayor a X, entonces que se haga una genotipificación para justamente prevenir estas enfermedades. Entonces, bueno, solo para decir que pues estos resultados son congruentes con datos experimentales tanto de nuestros colaboradores en Japón como de la literatura. ¿Puedes traducir? Está claro, Pues básicamente lo que ellos vieron y una de las cosas que me inspiró este trabajo en un inicio es que pues tenían en particular unos ratoncillos con el sistema inmune deprimido, algunos de ellos desarrollaban dermatitis y otros no, y entonces nos invitaron a analizar sus datos y preguntar o ofrecer una explicación de qué es lo que estaba pasando. Y entonces lo que vimos es que solamente aquellos que desarrollaban un fenotipo de dermatitis atópica habían pasado por una activación de un factor transcripcional que se llama NF-κB, que es indicativo que hubo una activación del sistema inmune. Es decir, que efectivamente tuvieron alguna fluctuación aleatoria, o sea, no les metieron bacterias a destajo, sino que simplemente por azar en la cajilla en la que estaban, pues tuvieron más contacto que sus compañeros con sus patógenos y se desarrolló el fenotipo. Y esto se reafirmó con esos experimentos en donde el ratoncillo
se le sometió a una cosa que se llama lipopolisacárido, que es un componente de matriz de pared celular bacteriana, y también añadir ese compuesto indujo la aparición de ese fenotipo. Esos fueron estos datos, pero además varios otros datos ya previamente publicados también eran congruentes con este marco explicativo. Y bueno, finalmente pues utilizamos el modelo para proponer estrategias de prevención. Específicamente quisimos evaluar algo que se propuso el año pasado, que es el uso de unas cremas emolientes. Entonces salieron unos resultados o unos análisis clínicos que proponían que si a un recién nacido se le ponía un emoliente, que es básicamente una vaselina sofisticada, entonces se prevenía la aparición se prevenía la dermatitis atópica. Pero pues estos resultados estaban bastante debatidos porque justamente, por las cuestiones de estadística y etcétera, el muestreo. Entonces, pues nosotros decidimos simular estos tratamientos y efectivamente vimos que cuando simulamos este tipo de emolientes en nuestros variantes genéticos que eran mucho más susceptibles a perturbaciones ambientales, pues la cantidad de patógeno requerido para desencadenar la transición a un estado enfermo, pues era mucho más alto, efectivamente revirtiendo la susceptibilidad que estaban causando estas mutaciones. Entonces, pues esto es congruente con estos datos clínicos y pues esperamos que los convenzamos de que se convenzan un poco más para usar más vaselina y menos corticosteroides. Y finalmente esto es un trabajo que hicimos con un colaborador en Hokkaido, Yuzuru Sato, en el que, pues, asumiendo que ya estamos en un estado muy avanzado, pues encontrar por medio de optimización cuál es el tratamiento, ahora sí con corticosteroides, mínimo, tanto de duración como de amplitud, para revertir el fenotipo. Entonces básicamente, conceptualmente hablando, pues se trata de hacer un análisis de cuándo el sistema cruza cierta separatriz, con cuánto esfuerzo y cuál es la trayectoria más corta, etcétera. Pero el corticosteroide disminuye la inflamación, pero no tiene efecto sobre el patógeno. Eso es un muy buen punto. De hecho, otros análisis que hicimos fue usar corticosteroides con antibióticos, que además lo que te permite es pues moverte, digamos, tener 2 grados de libertad, digamos, sobre el movimiento en este diagrama de fase, y efectivamente es muchísimo más efectivo, tanto matemática como... clínicamente está un poco debatido justamente por lo de resistencia a antibióticos que comentaba. Entonces, es interesante todo esto porque estos modelos, nuestra idea, por eso la colaboración con gente de clínica, es pues entender ellos qué están haciendo así en la práctica con sus pacientes, qué no están dispuestos a hacer y cómo ofrecer, o quizás podemos ofrecer argumentos con este tipo de modelos para fomentar el uso de una u otra práctica. Por ejemplo, resultados poco intuitivos en el sentido de que, quizás convenga usar menos corticosteroides y un poquito de antibióticos para poder empujar al sistema más rápidamente para este lado. Eso es muy bueno. Entonces, pues ya en conclusión, este es el modelo que les expuse de dermatitis atópica, pues lo propusimos para entender la emergencia y progresión de esta enfermedad. Es consistente con muchísimos datos experimentales. Ahorita no les enseñé más que los que son de nuestro grupo, los novedosos, pero pues está construido con muchos datos, pero además también es congruente con varias cosas. Y pues creemos que es un marco explicativo para observaciones clínicas e integración de observaciones clínicas que estaban por ahí aislados, y que se puede usar como un marco cuantitativo para el desarrollo de tratamientos óptimos. Y bueno, pues ya es bastante
tarde, pero igual solo les quiero decir muy rápidamente que este modelo, que pueden pensar que es muy particular de dermatitis atópica, en realidad es generalizable. En particular lo generalizamos a dos sistemas. Uno es infecciones de vías respiratorias, donde uno de los retos era entender cómo una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que normalmente vive como un comensal, se vuelve patogénico. Entonces, para entender eso, lo que hicimos es otra vez construir una red de interacciones, también multiescala, con diferentes tipos de switcheos, hacerle las perturbaciones, digo, de la misma manera que hicimos con dermatitis, de los factores de riesgo que se saben que llevan a la enfermedad, pero aquí nuestra pregunta más bien, o nuestra inquietud, era justamente entender mecanismos muy tempranos de enfermedad para justamente proponer estrategias de minimización de antibióticos, porque bueno, es un problema bastante grande el uso de antibióticos. Entonces, si encontramos maneras de usar menos antibióticos o de manera temprana, etcétera, pues entonces, pues igual es otra cosa en la que varía este sistema. Como se trata de vías respiratorias, el tipo de epitelio es mucho más sencillo que la piel, lo cual permite hacer análisis in vitro muchísimo más detallados que en el caso de piel, pero la desventaja es que los análisis in vivo pues son mucho más de caja negra, porque cada que tienes que tomar un punto dinámico se tiene que matar al animal y hacer un análisis. Mientras que en piel, eso no lo mencioné, incluso a los bebés se les puede hacer un análisis de dinámica de piel sin ningún problema, porque hay métodos no invasivos, por ejemplo por medio de microscopía y demás, que permiten evaluar diferentes variables en el tiempo. Entonces es una ventaja. Por la ventaja aquí es que había muchos detalles cuantitativos de dinámicas in vitro, entonces utilizamos eso para hacer un modelo bastante calibrado, que tenga congruencia cuantitativa, no solamente cualitativa, con datos clínicos experimentales tanto in vitro como en vivo, lo cual debo decir que no es trivial, en el sentido de que las escalas de tiempo son muy diferentes. O sea, si un ratoncillo, aquí por ejemplo, estas son escalas de en horas, hasta 900 horas se mide, por ejemplo, la infiltración de macrófagos, mientras que este tipo de análisis in vitro son escalas de tiempo de, bueno, perdón, aquí no se ve bien, pero de 10 horas o 20 horas a lo más. Entonces, unificar ese tipo de cuestiones fue, de hecho, lo más complicado de ese modelo, pero pues nos permitió hacer un análisis similar al que les presenté para dermatitis, e integrar los datos y proponer estrategias patológicas y preventivas y de uso de antibióticos más moderado. Entonces, pues y ahora con Elena y colaboradores estamos haciendo un trabajo también más o menos por más o menos de esta manera, pero para entender fibrosis y cáncer de hígado sobre todo, etc. Entonces, bueno, con esto termino y pues quiero agradecerles a ustedes por su atención, y si tienen alguna otra duda, por favor, pueden formularla, y aquí está mi correo por si quieren escribirme o alguna cosa que no haya aclarado ahora. Yo tengo una duda.